Buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre la amenaza de parto pretérmino. En cuanto a la amenaza de parto pretérmino, tenemos que en sí se define como el riesgo que tiene la placenta, básicamente, o el saco gestacional en la implantación justo a nivel del útero. En cuanto a la etiología, tenemos que la amenaza de parto pretérmino es de origen multifactorial, es decir, puede ser tanto idiopático. Muchas de las veces se considera que puede ser idiopático por genes recesivos que pueden complicar a la paciente en cuanto a su embarazo. En cuanto también otra de las causas, una de las causas más graves son las infecciones orgánicas que se desarrollan en el cuerpo, ya sean gastrointestinales, incluso infecciones también que produzcan lo que es un abdomen agudo. Tenemos también de origen por infecciones o inflamación intraamniótica subclínica, que en sí estos representan lo que es un 18% de las causas que pueden afectar a lo que es el desencadenamiento de lo que conocemos como parto pretérmino, según el Hospital Clínica de Barcelona del 2016 en su publicación, en su publicación de Up to Date. Tenemos básicamente que otras de las razones multifactoriales son los polidromios y la gestación múltiple, que estos vienen acompañados con lo que es una bacteriuria citomática y vaginosis bacteriana, que siempre se encuentra combinada. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que los antecedentes patológicos personales que se dan son partos pretérminos anteriores, que pueden aumentar lo que son del 30 al 60%, longitud cervical corta, gestaciones múltiples o antecedentes patológicos de colonización bacteriana. En cuanto al diagnóstico, principalmente se basa en datar la gestación, la anamnesis dirigida, la exploración física, la exploración obstétrica, las pruebas complementarias y también la medición del NST y la ecografía endovaginal. En cuanto a los factores de riesgo y su prevención, tenemos que estos se dividen en bajo riesgo y alto riesgo. En cuanto al bajo riesgo es cuando no existen antecedentes de un parto pretérmino y es una gestación única. Esto se presenta en el menos del 5% de los partos en menores en partos o gestas menores a las 34 semanas. Básicamente en estos bajos riesgos solo se da un tratamiento para una bacteriuria sintomática y para la vaginosis bacteriana que pueden ayudar. En cuanto cuando existen factores de riesgo para su prevención y que son de alto riesgo, de estos tienen lo que son antecedentes de partos pretérminos, presentan ya lo que es una sintomatología por una bacteriuria y también por infecciones bacterianas. Además, otro de los factores de riesgo es una gestación múltiple. Esto aumenta en un 30 a un 40% que los partos menores de 37 semanas puedan sufrir un parto pretérmino. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que identificar primero lo que es la dinámica uterina regular. En esto nos basamos en criterios clínicos y criterios ecográficos. Los criterios clínicos como factores de riesgo tenemos que hayan sido partos pretérminos anteriores o espontáneos menores a las 34 semanas de gestación, gestas múltiples y también que hayan tenido un cerclaje en gestación actual pequeño. Además, que tengan una puntuación de Bishop mayor o igual a 5. En cuanto a los criterios ecográficos, tenemos que en caso de ser una gestación única o una gestación gemelar, tenemos que en la gestación única el cuello tiene que ser menor a 25 milímetros, justo en las menores a 28 semanas, es ya uno de los factores de riesgo. Otro de los factores de riesgo es que el cuello cervical sea menor a 20 milímetros entre las 28 a 31 semanas o más 6 semanas de gestación. Y otro es que el cuello cervical sea menor a 15 milímetros en mayores o iguales a las 32 semanas de gestación. En cuanto a gestaciones gemelares, tenemos que en cambio se va a aplicar lo que son un cuello cervical menor a 20 milímetros entre las 24 a las 29 semanas más 6 semanas de gestación. Se puede
decir que ya es un factor de riesgo. Y también lo que es una gestación gemelar menor a los 10 milímetros entre 30 a 33 semanas de gestación. Lo principal en esto es identificar lo que es la etiología, la causa, lo que está provocando que los factores de riesgo se precipiten para desencadenar lo que es un parto pretérmino. Y también identificar los factores de riesgo que puedan afectar a la gestante. Ya, en cuanto a la longitud cervical, ¿cómo se mide? En la longitud cervical tenemos que la corte para decir que no existe un factor de riesgo sería que la longitud cervical en menores a 32 semanas sea menor a 25 milímetros. Y cuando que la longitud cervical sea menor a 15 milímetros a las 32, mayor o igual a 32 semanas de gestación. Ya. También se tiene que realizar lo que son el diagnóstico por el examen de fibronectina. Se realiza la fibronectina fetal positiva, multiplica un riesgo de parto pretérmino menor a las 34 semanas de gestación, que es uno de los indicadores más claros para un parto pretérmino. Listo. Otro de los factores de riesgo que tenemos también en cuanto a la identificación de un parto pretérmino son que exista mayor o igual a 3 contracciones dolorosas en 30 minutos dentro de las 22 a las 36 semanas de gestación más 6 días. Ya, además tenemos que se puede aplicar lo que son la escala de riesgo para valorar lo que es un parto pretérmino, en la cual vamos a tener una puntuación de 0 a 3 puntos, en la cual valoramos la dilatación del cuello cervical, el acortamiento en porcentaje del cuello, la consistencia, la posición y la altura de la presentación. Cuando tenemos un cuello con un borramiento del 80% y una dilatación mayor a 2 centímetros dentro de las 22 a las 36 semanas, tenemos que ya es uno de los factores precipitantes para un parto pretérmino. Como ya habíamos hablado, podemos hacer la medición de lo que es la longitud cervical. Cuando es menor a las 32 semanas, tiene que ser menor a 25 milímetros. Y cuando es mayor o igual a las 32 semanas, se toma que tiene que ser la longitud cervical menor a 15 milímetros. Estas son las principales medidas que tienen que tomarse en cuenta para identificar que existe ya un riesgo para sufrir una amenaza de parto pretérmino. ¿Qué nos evita identificar los factores de riesgo en pacientes gestantes? Evita que realicemos lo que son ingresos innecesarios al área de obstetricia o ginecología. Evita que los tratamientos no eviten o no causen que los riesgos aumenten en la paciente y evitan estancias hospitalarias prolongadas que pueden causar lo que es molestia y además pueden causar infecciones en las pacientes gestantes. Las pruebas de oro, los gold estándar que se tienen que aplicar en pacientes con amenazas de parto pretérmino que ya tengan factores de riesgo, vienen dados por el examen de fibronectina y con un eco vaginal, en el cual se tiene que existir un mayor riesgo de parto pretérmino en caso de existir factores de riesgo. Además, también se tiene que realizar un virus de papiloma humano, una prueba de BPH que también aumenta lo que es el riesgo. En cuanto al tratamiento, el tratamiento se va a basar en 4 puntos principales, en cuáles identificar la causa, a activar lo que es el proceso de progesterona, a aplicar lo que es maduración pulmonar y además la tocólisis. ¿Cómo iniciamos el tratamiento de tocólisis? Nos basamos en 2 objetivos principales. En un objetivo principal y uno secundario. El principal es evitar
el nacimiento al menos en las primeras 24 a 48 horas para poder dar lo que es una maduración pulmonar y neuroprofilaxis. Y el secundario, prolongar la gestación. No se ha demostrado que en sí esto disminuye la tasa de parto pretérmino, sino que retrasa para poder ayudar lo que es la maduración pulmonar en los niños. Entonces tenemos, cuando son de las 22 a las 24 o 28 semanas de gestación, disminuye lo que es la mortalidad y morbilidad en aplicar lo que es el tratamiento por tocólisis, y de las 28 a las 34 semanas disminuye la morbilidad de los niños, de los recién nacidos o de los gestantes en ese momento. Y cuando son mayores a las 34 semanas, no se espera mayor beneficio, pero en sí evita lo que es la mortalidad del paciente. Ya. Ahora, cuando complicaciones en lo que es la aplicación de la tocólisis, tenemos que tomar en cuenta que primeramente tiene que ser una edad gestacional mayor o igual a 24 semanas. Tiene que existir lo que es una dinámica regular, tiene que haber unas membranas íntegras y tiene que existir ya lo que es una modificación cervical. Modificación cervical básicamente que exista una dilatación, que exista cambios en la consistencia y un borramiento a nivel del cuello. Ya, entonces, ¿qué tenemos en cuenta en cuanto a la modificación cervical? Que la modificación empieza a ser progresiva, empieza a existir lo que es una dilatación mayor o igual a 1 o a 2 centímetros y un borramiento mayor o igual a un 80%. Tenemos que tomar en cuenta que también existen factores que precipitan o son desencadenantes para aplicar lo que es directamente el tratamiento por tocólisis o evitarlo, tener contraindicaciones contra estos pacientes. Pacientes con cardiopatías de grado 3 o 4, preeclampsia, hipertensión grave, patología del embarazo que aconseja finalización del parto, del embarazo, compromiso de bienestar fetal, malformaciones fetales incompatibles con la vida, muerte fetal, placenta previa, más metrorragia moderada o grave y coremneolitis. En cuanto a la aplicación de tocolíticos, tenemos que en esta se aplica como primer medicamento se puede aplicar lo que es el nifedipino, el cual se aplica en pacientes que están en 24 a 34 semanas de gestación. El nifedipino es un calcio antagonista que su efecto o acción alcanza dentro de las 48 a 72 horas y es el tratamiento GOL para aplicar como tocolítico. Ya, en cuanto a la aplicación de la tocólisis con nifedipino, ¿cómo lo aplicamos? Se aplica 10 miligramos cada 20 minutos por 3 dosis y luego lo que son 20 miligramos cada 4 o 8 horas durante 48 horas. Ahora, se puede aplicar también una dosis de 20 miligramos seguido de 20 cada 6 horas y o 10 miligramos cada 20 minutos por 2 dosis. Tenemos que tener cuidado sobre los efectos secundarios que pueden ser cefalea e hipotensión, por lo que se indica que también tiene que haber un monitoreo constante de la paciente. Igualmente la aplicación de un score mama cada 30 minutos. Se cuenta contraindicado por completo lo que es el nifedipino en pacientes que tengan disfunción hepática renal o cardíaca o que estén en tratamiento con una hipertensión que está tratándose con un antihipertensivo diferente. Se puede aplicar lo que son hasta 2 ciclos de tocolíticos con nifedipino y no se tiene que usar más de 120 miligramos al día. Aquí tenemos otros tocolíticos que se pueden aplicar, pero en sí lo que más se aplica es el nifedipino. Ahora, ¿cómo aplicamos el tratamiento con corticoides para maduración pulmonar fetal?
Según lo que tenemos en el Comité de Práctica Obstétrica, nos indica que tenemos que hacer la aplicación entre las 24 y las 34 semanas de gestación. Se aplica como GOLD lo que es la betametasona de 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 días, o sea, 2 dosis. Se tiene que aplicar. O en caso de no existir la betametasona, se aplica lo que es dexametasona intramuscular de 6 miligramos cada 12 horas, 4 dosis, es decir, 2 días. Eh, Esto, bueno, nos dice, según el Comité de Práctica Obstétrica, que no mejora los resultados en sí, no se nota un gran mejoría en los resultados neonatales, sino se aplica de la forma eficiente lo que es una maduración pulmonar fetal en las edades gestacionales adecuadas. Y puede causar lo que es una disminución en las medidas antropométricas del feto e incluso del recién nacido. En cuanto a la progesterona, tenemos que esta es profilaxis en pacientes de alto riesgo, es decir, que tengan factores como un parto pretérmino anterior o un cervix corto, es decir, menor a 15 milímetros. Y además que estén programados con un parto vaginal normal. Ya, ¿cuándo utilizamos lo que es un tratamiento con antibióticos? Se tiene que evitar por completo lo que es un uso indiscriminado de antibióticos en las edades de 22 o 34 semanas, porque esto no reduce lo que es en sí el parto pretérmino y no alarga los intervalos de tiempo al parto, no mejora tampoco la morbilidad neonatal. Además, para esto simplemente se aplica en caso de existir lo que es una infección intraamniótica, en la cual se aplica con ampicilina 2 gramos cada 6 horas, más ceftriaxona y más claritromicina 500 miligramos vía oral, 2 veces al día. Ya. La única vez que se puede utilizar lo que son antibióticos es en situaciones extremas, es decir, que ya encuentre el foco de vía urinaria o se encuentre con una bolsa a nivel en vagina, dilataciones que se encuentren avanzadas, mayor a 6 centímetros, infecciones comprobadas por laboratorios e infecciones intramnióticas subclínicas en las cuales se puede aplicar lo que es ampicilina de 2 gramos o 1 gramo cada 4 horas y B. Ya, se tiene que tener en cuenta también mucho lo que es el bienestar fetal, en el cual se realiza lo que es una ecografía 1 vez por semana en pacientes que ya han tenido lo que es un parto pretérmino. Se tiene que realizar lo que es una frecuencia cardíaca fetal diaria y no es necesario lo que es realizar un examen de un monitoreo fetal diario. En cuanto al seguimiento de pacientes que estuvieron con amenaza de parto pretérmino, se tiene que hacer un control de 1 semana y media para revalorar lo que es el riesgo en estos pacientes. No se envía lo que es un tratamiento de tocólisis a domicilio, siempre se realiza dentro del ámbito hospitalario y además se envía lo que es un reposo relativo. Simplemente no se puede realizar lo que son ejercicios extenuantes ni ejercicios anaeróbicos fuertes. ¿Cómo se activa un protocolo de actuación en la emergencia durante lo que es una amenaza de parto pretérmino? Actuamos de la siguiente manera. Si existe un paciente de bajo riesgo, es decir, se manda con reposo y observación de 2 a 3 horas, se considera una dosis única de nifedipino de 20 miligramos y no se aplica lo que es una amniocentesis inicial. Si vemos que con este tratamiento se de lo que es la amenaza o de dinámica uterina, se envía a domicilio y se empieza con un reposo relativo de 24 horas y un control obstétrico habitual o diario durante 4 días. Pero si no sé de lo que es la dinámica uterina, se realiza lo que es un ingreso y observación de 12 a 24 horas, aplicando lo que son tocolíticos y también lo que puede ser la maduración pulmonar. Además, se valora también lo que son los cambios en la longitud cervical ecográfica y se considera ya iniciar lo que es un tratamiento con tocolíticos. En pacientes ya que tienen factores de riesgo, se considerados como alto riesgo, se tiene que aplicar principalmente lo que son criterios clínicos
en los cuales se valora lo que es un parto pretérmino anterior, pérdida gestacional y gestación múltiple, y también si hay un exportador en anclaje cervical. En caso de existir esto, se tiene que valorar si hay un cervix corto. En caso de existir un cervix corto y una puntuación de Bishop mayor a 5, además de gestación única, se mide lo que es la longitud cervical, valorando en sí lo que es la dinámica uterina. Además, luego de esto se envía lo que es analítica, se considera ya lo que es la aplicación de nifedipino, pero si existen ya modificaciones cervicales en las primeras 12 horas y además analítica, urocultivo, cultivos a nivel vaginal o cultivos endocervicales y se encuentran positivos, se empieza lo que es el ingreso a reposo por 24 horas, se empieza lo que es la amniocentesis, corticoides, tocolíticos, antibióticos en caso de existir lo que es una dilatación prolongada y neuroprofilaxis en caso de ser menor a 32 semanas. Luego de eso se puede aplicar también lo que es la indometiacina, se aplica lo que es la tocólisis con nifedipino y como primera línea. En caso de no existir efecto con el nifedipino al aplicar las dosis durante 24 a 48 horas, se aplica lo que es la segunda línea de tratamiento de tocólisis como la Tosiban. Solamente para recordar, cuando es una amenaza de parto pretérmino de alto riesgo, cuando existe lo que es una dilatación y cuando existe dinámica uterina entre las 24 a las 34 semanas de gestación. La tocólisis de dosis en sí se empieza con lo que es nifedipino de 20 miligramos cada 6 horas y después 20 miligramos cada 6 horas igual. O se puede iniciar con dosis de nifedipino de 10 miligramos cada 20 minutos y después cada 6 horas. En caso de maduración pulmonar se aplica lo que es la betametasona o dexametasona intramuscular, dependiendo de la dosis. Puede ser por 2 días en 2 dosis o en 4 dosis en 2 días. Y además, en caso de existir indicaciones para neuroprofilaxis en gestantes menores a 32 semanas, se inicia lo que es un tratamiento con neuroprofilaxis. Bueno, como conclusión, tenemos que la amenaza de parto preterno es una patología frecuente y posiblemente es supradiagnosticada, ya que es muy fácil de identificar, ya sea con un examen ecográfico o solamente por factores de riesgo. La capacidad de discriminar a los pacientes con riesgo real de parto prematuro, además de valorar lo que es una longitud cervical y fibronectina, que son los exámenes gold estándar para identificar un parto pretérmino. Los tratamientos tocolíticos, al menos con menos riesgo para la madre y el feto, aplicando lo que es el nifedipino, y la prevención con progesterona en pacientes seleccionadas para maduración pulmonar. Eso es todo. Muchísimas gracias.